el café que sembramos en comunidad. Lo primero que expresa la gente es no tenemos dinero. La gente desde que nos organizamos como grupo, la gente no ha dejado de ahorrar. Al hablar de tema dinero es algo como bien complicado, más hablar de ahorro, ¿verdad? En la zona rural. Y hemos venido trabajando arduamente con los participantes del grupo y los éxitos han sido buenísimos. Los problemas, las dificultades abundan y siempre estarán a la orden y luz del día. Una dificultad o problema generalizado es el de no tener recursos económicos para resolver. Y esto no es fácil cuando se tienen pocos ingresos. O también cuando lo que recibimos como ingresos más tarda en llegar que salir de vuelta. Ese sí es el gran reto, retener lo que ganamos y guardar un poco. Sí. No es fácil retener o evitar que se gaste el pisto. Una forma es que lo que uno recibe como pago de un producto o servicio es no cambiarlo o esconderlo bajo 7 llaves con candados gruesos y pesados, digo yo. Esconderlo, no cambiarlo o gastarlo, decís. Bueno, una para la otra, digo yo. Porque fíjese que un amigo me decía que él, para no gastar dinero, siempre andaba con billetes grandes, ¿va? Yo no sé si es que era tacaño porque no quería invitar a nadie, pero tener el dinero en billetes de mayor denominación, o sea, billetes de 500. De 500, andar de puros de 500, por ejemplo. Y siempre pedía prestado. Préstame, le decía, y después te pago. Y la idea de este amigo era no cambiar el billete, porque decía que más tardaba en cambiarlo y de repente ya no tenía nada, dice. Bueno, tal vez le funcione un poco ese truco, pero creo que hay otras formas de hacerlo. El punto es saber utilizar el dinero en lo que sí es importante. Bueno, pero es que a donde uno vaya, donde quiera que llegue, siempre hay alguien vendiendo algo, ¿ah? Siempre, siempre. Y hay vendedores que le venden a uno hasta lo que ni necesita. Piedras y de todo. Y si anda algún dinerito por ahí y que lo andaba escondiendo y va guardándolo ahí medio escondido, y si lo saca... Adiós billete, papá. Bueno, a mí me pasa. Cuando no ando dinero, ¿sí? Yo solo quedo mirando, como dice el chinito, ¿ah? Sí. Solo veo y como no ando para comprar, mejor me aparto, me hago un ladito ahí y digo, otro día será. Ni quería, dijo la zorra. Ni que me gustaba. Pero si ando algunos pesitos, Carlos, es que hasta barato me parecen algunas cosas que me venden, por ejemplo, como la ropa, los zapatos. Es que es una tentación grande comprar. O sea... ¿Es un problema o una oportunidad tener dinero? Porque muchos dicen es que los ricos sí la pasan bien porque tienen. A ver, ¿y el que no tiene, qué ventajas o retos tiene? ¿Ah? Ese asunto, claro que no es fácil, porque no teniendo, se queja porque no tiene dinero. Siempre. Pero al tenerlo, es que no sabemos qué hacer con él. Entonces, es que no sabemos nada. A ver, pero es más complicado no tener y necesitar, ¿va? Ajá. Pero acá el asunto es cómo ahorramos. ¿Cómo? Allí, Carlos, allí está el punto. ¿Cómo y qué hacer? Porque pisto en mano, pisto que se va. Y al contarlo, seguro que nos asustaremos de cuánto dinero pasa por nuestras manos. Sí. Y que recibimos día a día. Bueno, algo sí tenemos que hacer. Bueno, señoras y señores, bueno, Suyapa y amigos que nos escuchan, acá les presento a los GAP. ¿Los GAP? ¿Y eso? Ah, pues, son los grupos de autoahorro y préstamo, GAP. Ah, claro que sí. Entonces, bienvenidos y bienvenidas sean los GAP y todos y todas las personas que nos están escuchando. Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía.
Así es. Adelante, pasen adelante. Bueno, y para comenzar, siéntense. Siéntense. Gracias. Pase adelante. Y para comenzar y hablar de la invitada, porque es una invitada, que es una propuesta para aprender el hábito del ahorro, antes quiero que reflexionemos, Suyapa, sobre la educación financiera que nadie nos ha enseñado y que es algo muy, muy importante. Muy interesante, Carlos. Es que educarnos para el manejo de nuestros recursos financieros, o sea, los recursos económicos, o mejor dicho, aprender a usar el dinero. El punto es aprender el hábito del ahorro y no es fácil para nadie. Porque muchos dicen que ahorrar es fácil para el que tiene, y eso parece, pero igual o mayor dificultad tiene el que no tiene mucho y le toca guardar. No sé, pero es algo que nos pasa con el dinero. Ajá. Por ejemplo, con el pisto en la bolsa hasta tiene mejores ventajas. ¿Ves? Y el que tiene billetes sin pedirlo, los demás lo respetan y hasta lo llaman don. Don. ¿Qué será, Carlos? Bueno, tanto tienes, tanto vales. No es una regla, pero en la práctica, el tener algo ahorrado se puede aprovechar cualquier oportunidad de inversión con algo ahorrado, ¿ah? Ah, claro, la inversión. No solo es para el gasto, es que allí está el asunto. Muchos dicen, yo para ahorrar y gastarlo, mejor me quedo quieto, dice. No es lo mismo ahorrar y no guardar algo para invertir. El que tiene recursos, pocos o muchos que sean, eso le permite lograr objetivos en la producción, por ejemplo. Entiendo, pero ¿cómo ahorrar si uno apenas logra tener un poquito de ingresos? Y para el productor o productora, ¿qué tan fácil, o mejor dicho, posible es ahorrar? Las dificultades no son iguales, pero tampoco es que es más fácil para uno y complicado solo para otro, ¿va? Uh-huh. Ahorrar es un hábito, como ya lo dijimos, y eso, Suyapa, eso se aprende, fíjese. Qué bueno que podemos aprenderlo. ¿Y cómo, Carlos? ¿Es que hay alguna fórmula o truco? Porque yo ya lo intenté y muchas veces, y me doy cuenta que no es nada fácil. Es que no es fácil, y no solo para usted. Es cuestión de organizarse y definir las prioridades en el uso de los recursos. Solo decís. Y para un productor o productora agrícola, ¿qué se les puede recomendar? Bueno, en realidad no hay una receta para que la gente la aplique. No hay. Pero sí hay una alternativa que se llama GAP. Son los grupos de autoahorro y préstamo. ¿Y qué dice la gente de esta alternativa? Porque ya dijimos, Carlos, que el hábito del ahorro para la gran mayoría de la población no ha sido enseñado, tampoco practicado, y aunque sabemos la importancia de ahorrar, pero no lo hacemos. ¿Y la gente que produce en el campo qué dice? Bueno, mire, hablar de dinero en cualquier ámbito, sea rural o urbano, es algo que en principio primero llama la atención. Ajá. Porque a todos y todas nos interesa, nos gusta el pisto. ¿A quién no va? Ajá. Ahora, las condiciones ahora mismo son muy parecidas y creo que los que producen tienen algo más seguro en sus ingresos porque al cultivar la tierra tienen esa opción, de generar ingresos. Pero el que vive en la zona urbana a veces depende de un trabajo, Suyapa. Eso es cierto, pero ¿y la gente de las comunidades qué dice y qué ha hecho? Eso mismo le pregunté a un productor sobre el GAP que tiene en su comunidad. El GAP de nosotros se llama Buen Futuro. Buen Futuro se llama. Nosotros comenzamos en el 2024. Empezamos el 9 de enero del 2024. Ahí empezamos a ahorrar. Qué bien, Carlos. Él es José Salomé Domínguez y en su comunidad todos lo conocen y le dicen Chalo. Y él es parte del GAP de esa comunidad. O sea que la gente ahorra y el GAP se ha convertido en una gran alternativa. Así es, el GAP de Chalo se llama El Buen Futuro. Ya tienen resultados. Mire que la experiencia que hemos tenido en el grupo GAP ha sido bien exitosa. Antes de ser GAP no teníamos esa forma de ahorrar. La gente desde que nos organizamos como grupo GAP, la gente no ha dejado de ahorrar. Como dice la canción, poquito a poquito la gente ahorra entonces, Carlos. Así es.
Y así se va creando el hábito del ahorro. Y es que es cierto, es de a poquito en poquito y cuando acordemos ya tenemos un montón. Imagínense que comenzaron con una cantidad, ¿va? Y después tuvieron que reunirse y aumentaron la cuota de ahorro porque iba creciendo. Es interesante porque uno pensaría que el asunto económico es complicado, Carlos. Los GAP se organizan y el grupo decide las reglas. Pero más adelante, Suyapa, detallaremos cómo es que se organiza un GAP y sobre todo, cuál ha sido hasta hoy la experiencia de uno de los GAP que sigue vigente y que está aquí cerquita, en El Chiflador. Bien, pero qué bien, Carlos. Mientras tanto, permítame, usted que nos escucha, queremos hablarle de un mercadito. El Mercadito ASA, un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. Por eso, en Con los Pies en la Tierra, estrenamos un nuevo segmento, El Mercadito ASA. Un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento, elige productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. Mercadito ASA, un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Consumir lo que producen nuestros productores y productoras. Elegir lo que se produce. Acá en Marcala está la Feria del Artesano y el Agricultor todos los domingos. Y en Chinacla está el Mercadito el 20. Y en San José La Paz, el día de mercado, todos los domingos. Apoyemos lo nuestro. Vamos y consumamos lo que produce nuestra gente. Y si desea que le promocionemos su producto, eso que produce en sus parcelas, háganoslo saber. Sí, escríbanos o llámenos al 9924-2953. Seguro usted tiene una producción de chiles, tomates, habichuela, patastes y quiere darlo a conocer. Cuéntenos. Aquí está el Mercadito ASA. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Mercadito ASA, allí está. Lo esperamos. Bueno, y volviendo al tema, los grupos de autoahorro y préstamo, que son una alternativa para los que producen la tierra. Sí, porque un productor o productora, si quiere invertir para producir, ¿quién le presta o cómo le hace? Pues precisamente por eso los GAP se convierten en una alternativa, porque el GAP es una alternativa comunitaria para quienes quieren ahorrar, acceder a préstamos sin depender de prestamistas informales y sobre todo crecer juntos como comunidad. Es que cuando una comunidad se organiza, las finanzas también se vuelven una herramienta para el bienestar. Sí. Con los GAP no solo se cuida el bolsillo, también se fortalece la confianza, la solidaridad y la capacidad de cada persona de tomar decisiones con mayor seguridad. Bueno, esto lo escuchamos acá por Radio Marcala, la importancia de crear una alternativa de ahorro y préstamo. Y nos decidimos crear un GAP. Pero hoy no les vamos a contar sobre nuestro GAP Radio Marcala, pero todo surgió, ¿verdad? Ajá. Acá nosotros escuchando la radio,
el programa Con los Pies en la Tierra y la experiencia de productores y productoras que se organizaron. Así nos decidimos formar nuestro GAP Radio Marcala. Es cierto, y es que el asunto del manejo del dinero no se enseña ni en la escuela, colegio, mucho menos en la universidad, y aprendimos en la vida. Es importante aprender el manejo de los recursos económicos que generamos con nuestro trabajo, y los GAP son una alternativa para aprender el hábito del ahorro, y de ahí la importancia de tener acceso a préstamos con sus propios ahorros sin mucho trámite. Así son los GAP. Es que hemos aprendido, Carlos, y lo vemos que las instituciones que se dedican al manejo del dinero están en las ciudades. Sí. Por ejemplo, las cooperativas, los bancos, estos no están en una aldea. Por lo general, están en la zona urbana. Y ahí, Suyapa, está la ventaja del GAP, que lo organizan miembros conocidos, amigos que viven en la comunidad. Ahí hay confianzas, todos se conocen y bueno, así se forma un GAP. Además, el grupo que se organiza para el manejo de los ahorros y préstamos no tiene que venir nadie de afuera de la comunidad. No. Ellos mismos administran y deciden qué hacer y según sus reglas. De ellos depende el funcionamiento del GAP. Bien, este día tenemos un invitado que hoy por hoy me dijo, el GAP nuestro ha sido un éxito. Ajá. Han ido aprendiendo en el camino, pero se prepararon para tener su GAP. No es así nomás, hay que prepararse. Carlos, si nos referimos a uno de los líderes que acompaña y dirige la gestión de la comunidad del Chiflador en Marcala, La Paz. Y aunque todos lo conocen como Chalo, su nombre de pila es José Salomé Domínguez Girón. Sí, y es un placer contar con su participación en este programa Con los Pies en la Tierra. Bienvenido al programa, Chalo. Adelante, Chalo. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos la experiencia del GAP Buen Futuro del Chiflador Marcala. Adelante. Muy buenas tardes, Carlitos. Es un placer estar aquí conversando con usted a través del programa de Radio Marcala Con Pies en la Tierra. Y mi nombre es José Salomé Domínguez Girón. Soy de aquí del Chiflador. Ahorita estamos trabajando con el grupo GAP, soy el tesorero del grupo. La verdad que hemos tenido una experiencia muy grande desde que iniciamos en el 2024, el 9 de enero del 2024, y hemos venido trabajando arduamente con los participantes del grupo y los éxitos han sido buenísimos. Hemos compartido conocimientos con la gente y con muchas personas amigas de otros grupos también, y la verdad pues vamos avanzando, no a pasos agigantados, pero poco a poco ahí vamos teniendo éxitos en nuestro grupo y eso a nosotros nos impresiona bastante y nos motiva también para seguir adelante. Él se llama Salomé, pero la gente le dice Chalo. Cuando yo era chiquito, mis padres me mencionaban solo por Chalo. Mi nombre es José Salomé, pero un nombre así popular que ellos se sacaron. Desde que yo era pequeño ellos solo me mencionaban Chalo y así la gente también me fue conociendo por Chalo. La gente me tiene mucho aprecio aquí en la comunidad. Algunos me dicen Chalito, otros me dicen Chalo y así va. La gente es bien amable conmigo porque yo siempre, desde hace 20 años que yo me acompañé, empecé a trabajar con las organizaciones, en los grupos. En el 2021, en el año 2001 pusimos un proyecto de CRS donde los capacitamos también, que la misma organización que nos está apoyando ahorita es la misma que nos benefició el proyecto de agua. Entonces, desde ahí pues hemos venido incorporándonos más en lo que es la socialización de proyectos, participando como directivos en todos los comités que se organizaron en ese entonces. Estamos hoy, Chalo, para platicar de un tema de los grupos de autoahorro y préstamo. Para que la gente nos entienda y sepa de qué estamos hablando, ¿podrías contarle qué es un GAP? ¿Qué es un GAP? Un GAP es un grupo de autoahorro y préstamo. Es un grupo que surgió, Carlitos, desde que estaba el proyecto Prosperamos. El proyecto Prosperamos estuvo, creo, casi como 4 años apoyando a más de 36 familias aquí en la comunidad, donde muchos se beneficiaron y se ayudaban y se sentían satisfechos de ser
beneficiarios de ese proyecto. Y entonces el proyecto finalizó el año pasado, en abril, terminó su periodo y luego pues ya la organización empezó a trabajar ya con el grupo GAP, ya estábamos organizados y allí surgió organizarnos como grupo GAP Ahorro y Crédito. Y un GAP, por ejemplo, ¿qué pasa con un GAP? Esto es para ahorro y préstamo, así lo dice, Grupo de Ahorro y Préstamo. Ustedes lo formaron el 9 de enero del 2024. ¿Cuál era el objetivo de formar este GAP, ustedes ahí en el Chiflador? El objetivo de formar el grupo GAP fue con la idea de que las familias pues aprendieran el hábito de ahorrar, porque más antes de eso pues las familias no sabían cómo ahorrar, no tenían una idea cómo ahorrar. Entonces surge el grupo y familias beneficiarias, por su mayoría las que estaban participando en el proyecto Prosperamos, todos entraron al grupo GAP y empezamos a recibir la parte administrativa, a formarlos pues para empezar a trabajar en el grupo, y las familias pues se sentían satisfechas con lo que habíamos aprendido y empezamos a trabajar, a tomar la iniciativa de pertenecer al grupo. Porque, por ejemplo, uno en las comunidades, ¿cómo es la economía de una persona que vive en una comunidad como el Chiflador? ¿Gana algo? ¿Vende café? ¿Vende otras cositas? ¿Y qué hace con el dinero? Normalmente, ¿qué hace una persona común y corriente, Chalo? Las familias de aquí del Chiflador, la mayoría son productoras de café. Son pocas las que no cultivan café, pero la mayoría sí producen cafecitos. Están organizados con la cooperativa CONSA, que hoy ya no es CONSA, sino que es APROCONSA. Lo importante es que APROCONSA se formó y tomó en cuenta los pequeños productores, y así pues ellos también por esa parte se benefician. Como no existía el grupo GAP, entonces la gente lo que tienen su poquito de dinero lo iban a depositar al banco para después estarlo retirando y haciendo sus actividades en la finca. O sea, ¿la gente siempre ha ahorrado, ha dejado un poquito para después? Sí, siempre la gente ha mantenido sus ahorritos así en los bancos. Han tenido sus ahorritos para estar trabajando en lo que es la caficultura. ¿Cómo se enteró de los GAP y qué lo motivó a Chalo unirse al GAP? ¿Cómo se enteró y qué lo motivó? Mire que antes de pertenecer al grupo GAP, yo no era beneficiario del proyecto Prosperamos, pero me dijo un compañero que ya había participado, me dice que los vamos a reunir para organizarlos porque vamos a formar otro nuevo proyecto, me dice, y lo invito, me dice, para que llegue a la reunión. Entonces le digo yo, está bien, le digo, vamos a estar presentes y a ver de qué se trata. Sí, él detalles del proyecto no me dio porque la verdad que todavía no sabíamos bien. Tuvimos la primera reunión y ahí llegó la asesora y dijo, miren, el proyecto es así, vamos a tener unos módulos y los que quieran participar, pues los invito. Tuvimos como 7 módulos, creo. Empezamos el mes de diciembre a prepararnos, a formarlos, a tener conocimientos de cómo íbamos a organizar el grupo. Entonces recibieron capacitaciones de qué era, porque hay que hacer un reglamento. ¿Eso lo hicieron ustedes antes de que empezara entonces? Ese reglamento lo hicimos antes de empezar, las capacitaciones las hicimos antes de empezar. Ese proceso de ponerse de acuerdo, porque hay que ponerse de acuerdo entre todos, ¿cómo fue? Sí, el proceso de ponernos de acuerdo fue a través de los socios del proyecto Prosperamos, porque ellos también estaban con deseo de conocer el nuevo proyecto que se iba a formar. Entonces acudieron ellos y como vino una invitación para ellos y así los que no estábamos también en el proyecto los invitaron. Entonces fue así como fuimos llegando a organizar ese grupo. En primer lugar, a capacitarnos para tener los conocimientos, cómo íbamos a organizar el grupo, cómo le íbamos a poner, cuál era la política que íbamos a manejar y todo eso. Y una vez conociendo qué era, ¿qué te motivó, qué le motivó a decir, bueno, yo voy a participar de esto? ¿Qué fue la motivación para entrar al GAP? Bueno, la motivación de mi parte fue cuando empezamos a aprender el primer módulo, y ahí el segundo, y ahí el tercero, y fuimos conociendo cómo se iba a organizar y todo eso. Entonces ahí nos fuimos motivando
y nos fuimos poniendo de acuerdo y nos fue impresionando bastante lo que íbamos aprendiendo. ¿Cuál fue ese aspecto que te llamó la atención? Mire que entre los módulos hay unas palabras bien exactas y bien importantes que uno lo motivan. Cuando se habla de transparencia, cuando se habla de responsabilidad, cuando se habla de seriedad, cuando se habla de disciplina, de ser ordenado, y todo eso son cosas que a uno lo motivan para poder participar en un grupo. ¿Cuáles han sido los beneficios y de préstamo, por ejemplo? ¿Cuáles han sido los beneficios que en el caso suyo, Chalo, ha recibido? Los beneficios que he recibido yo en el GAP son sobre todo los préstamos, que los préstamos son automáticos, no hay que estar esperando unos días para que le resuelvan a uno los desembolsos. Los préstamos se dan instantáneamente, no se llena una solicitud y luego ya recibe uno el efectivo en el mismo momento. Digamos que es muy beneficioso para cada uno de nosotros como socios de GAP, porque ya esos requisitos, todo eso que a veces cuando uno va a un banco hay que llenar una encuesta, ya nosotros ahí ya no la llenamos porque lo que nos avala es el ahorro que tenemos y con eso pues no necesitamos garantías, solo llenar una solicitud y ya el préstamo ya está automáticamente. Después del primer ciclo, ya para el segundo ciclo, comenzaron ustedes con un número, ¿cuánto eran? ¿20 cuánto? 20. Con el primer ciclo empezamos con 28 participantes. Ya este segundo ciclo empezamos con 33. Mire que el crecimiento del grupo se ha logrado por la voluntad de cada uno de los participantes, la voluntad de trabajar y de ahorrar con el grupo y apoyar el grupo responsablemente, porque ellos tomaron bien en cuenta las reglas que tenemos allí y eso nos ha ayudado bastante, nos ha llevado a crecer. ¿Puedes compartirnos algún ejemplo de cómo el GAP ha impactado directamente en su labor agrícola y en la mejora de las prácticas y condiciones de vida? Porque, ustedes son productores, la mayoría de los que están en este GAP, Chalo. Mire que a través del GAP se logró a tener el proyecto de agricultura. Una vez organizados como GAP, la institución nos benefició con un proyecto de patastes y la mayoría de los socios de GAP están participando en ese proyecto. ¿Y tienen cultivo de pataste entonces? Sí, hay cultivo de pataste, ahí tenemos 11 productores aquí en la comunidad. Bueno, y el proyecto para venderlo, ¿cierto? ¿A Honduproduce o a dónde lo piensan vender? ¿O ya están vendiendo, Chalo? Ya están vendiendo ya. Sí, ¿a dónde lo venden? Están vendiendo el producto. Algunos están vendiendo aquí en el mercado local. Otros ya están exportando ya. Bien, así que, eso es parte de lo que ha pasado con el GAP. ¿Y eso cómo lo ve la gente? ¿Qué dice la gente de esto? Del proyecto de pataste. El GAP les está apoyando a ellos con los préstamos. La mayoría de los productores de patastes, ellos tienen préstamos que los han invertido en esa producción. O sea, el ahorro es para invertirlo, Chalo, y eso es el fruto que ustedes o los resultados que han tenido ahí en el chiflador. Y hoy ya están produciendo ya de sus ahorros que tenían, ya ellos ya son productores. Chalo, ¿y cuál ha sido, han habido algunas, pues el tema del dinero siempre causa algunos o malos entendidos, o han tenido alguna experiencia que les ha tocado, reflexionar y hablarlo en el grupo para solventarlo? Sí, hemos tenido algunos pequeños problemitas ahí con algunos prestatarios, pero los hemos logrado superar, llegándoles a la conciencia a los prestatarios para que se pongan al día y ya lo hemos superado ya. Pues quita préstamo, pero ¿qué? Para pagar es complicado, ahí está el problema, ¿o qué? Eso es lo que pasa, que para recibir es bueno uno, pero para dar es que es un poco ya diferente, ¿va? Es más fácil recibir que dar. ¿Cómo lo toman ustedes? Esto nosotros lo tomamos como un aprendizaje, porque como usted sabe que a medida uno va trabajando, va aprendiendo más y va teniendo como conocimientos, con las experiencias que uno vive, va mejorando
las situaciones, ¿va? Entonces, cuando no hay problemas, no aprende uno, pues los problemas a veces sirven para mejorar. Y así como está el GAP Buen Futuro del Chiflador, y con los resultados que han tenido, ¿piensas que eso va a durar muchos años? ¿De qué depende? La duración del grupo GAP depende de la voluntad que los socios tengan y la estabilidad de ellos en el grupo, que ellos sean estables y que no se retiren pues del grupo, que permanezcamos. Nosotros siempre utilizamos ahí algún momento para motivarlos, para asesorarlos, para animarlos, para que no se nos retiren. ¿Y qué le dirías a la gente, Chalo, a la gente que nos está escuchando por la radio y dice, bueno, yo quisiera hacer un GAP en mi comunidad, yo quisiera aprender a ahorrar, yo quisiera... ¿Qué le dirías a otros productores de otras comunidades que no tienen esta posibilidad de formar un GAP? Sí, que a la gente que nos está escuchando y quizás todavía no pertenecen a un grupo GAP, y cuando estas oportunidades lleguen a sus comunidades, pues que las aprovechen, que reciban estas capacitaciones y aprendan a administrar sus propios fondos, porque la verdad que uno a veces no tiene la capacidad para manejar sus fondos, pero con estas organizaciones uno aprende mucho, aprende a ahorrar y a cuidar sus propios intereses, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo ahorrar, no tenemos una idea, no tenemos una experiencia y eso nos hace falta, y por eso a veces la economía familiar no crece. Entonces yo les digo a los que me están escuchando en este momento, que aprovechen una oportunidad de estas, porque es bien importante, es bien interesante para cada una de las familias que vivimos en estas comunidades de Marcala. Al estar en un grupo GAP, uno se motiva, uno siente que es capaz de no ir que como decimos popularmente, coyol quebrado, coyol comido, Chalo. Sí, fíjese que uno en estos grupos uno se motiva bastante, y sobre todo la unidad, la solidaridad, porque siempre manejamos un fondo solidario ahí para ayudarnos cuando tenemos algunas dificultades como una enfermedad o un accidente o algo así. Ya manejamos un fondito ahí para ayudarlos a nosotros los socios, y eso es importante y eso nos motiva bastante porque aprendemos a ser solidarios con los demás. Aprendemos a ser solidarios con los demás. Qué buen mensaje, Chalo, un placer y muchas gracias por lo que hacen ahí en el Chiflador, y sigan adelante y motivar, como dijimos, a otra gente que nos escucha, que es posible ahorrar, porque muchos piensan que, y como dice el anuncio en la radio, que es que la gente ahorra, los que tienen pitos son los que ahorran. ¿Es cierto, Chalo, o todos podemos ahorrar? Fíjese que el hábito de ahorrar no es necesario tener dinero. El hábito de ahorrar es de aprenderlo y saber cuidar lo poquito que conseguimos y ir ahorrando gastar lo necesario que tenemos que gastar, y lo que nos queda pues irlo ahorrando, buscar un lugar donde ahorrarlo. En este caso, en estas comunidades donde existen los grupos, están los grupos que pueden ahorrar. José Salomé Domínguez, nuestro productor invitado, hablándonos sobre el GAP esta tarde. Muchísimas gracias, Chalo. Un placer que nos haya compartido su experiencia, y ojalá que esta experiencia también le sirva a otros que nos están escuchando, y ha sido realmente un placer, y felicitar a la comunidad del Chiflador por lo que hace, por este grupo de autoahorro, y sigan adelante, Chalo. Así es, Carlito, muchas gracias a usted también por la entrevista, y un saludo a la distancia ahí, y sigamos adelante, y un saludo a todos los que nos están escuchando en el programa, y que sigan adelante, y que estas oportunidades pues no las dejen pasar, que las aprovechen, porque este es un beneficio para todas las familias de las comunidades, que se preocupen pues por aprovechar estas oportunidades que siempre llegan en las comunidades. ASA, agua y suelo para la agricultura.
Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, ¿O te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible? y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, Puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. a ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Ahí está. Y si usted quiere contarnos su historia, cómo ha aplicado las prácticas ASA este día y hoy y en este programa, tiene la oportunidad. Envíenos un video explicando su historia y nos lo comparte vía WhatsApp al 9924-2953. Esperamos su comunicación. Además, su participación será premiada. Sí, porque puede ganarse una bomba de mochila, un saco de abono. De usted depende ganarse un premio. Escríbanos al 9924-2953. Bueno y bueno. Hay un dicho que parece una verdad. Dicen que el pisto llama al pisto. Y con lo que nos contó Chalo, el GAP Buen Futuro del Chiflador y su experiencia, este GAP va creciendo y nadie lo para. Y algo que me llama la atención, Suyapa, es todo el entusiasmo que tiene la gente por tomar el control de sus finanzas. Sí. Porque no solo ahorraron, sino que invierten en sus cultivos y lo hacen con el recurso que les presta el mismo GAP. Y mira que ahí están produciendo patastes, Carlos. Sí. Eso es hermoso, que la gente sea la que gestione y que tenga esa confianza de crecer con sus propios recursos. Es maravilloso. Y para aprender más, Suyapa, sobre esta metodología GAP, esta tarde nos acompaña una experta. Ajá. Ella viene desde hace varios años acompañando a varios grupos de autoahorro y préstamo en el departamento de La Paz. Así es, y hablamos de Keren Yariela Gómez Hernández. Es la técnica en el proyecto Caminos hacia la Resiliencia y trabaja para Somaycupaco. Es originaria de Santa Ana, La Paz, y es un honor para nosotros contar con su participación. Keren, bienvenida. Bienvenida, adelante, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer para mí pues estar en este programa con los pies en la tierra, ¿verdad? Mi nombre es Keren Yariela Gómez Hernández, originaria del municipio de Santa Ana, técnico del proyecto Caminos hacia la Resiliencia, pues que se está ejecutando en consorcio con Asomaycupaco y CRS. Para mí es un placer estar en este programa y hablar de algo que sí realmente me apasiona bastante, que es la metodología de grupos de autoahorro y préstamos, como usted bien lo mencionaba. Una de las metodologías pues que estamos trabajando como Asomaycupaco, de tantas, porque también trabajamos con grupos de autogestión, pero pues en el caso mío estamos trabajando con esta metodología que realmente para mí es un éxito. Ya voy por 5 o 6 años trabajando con esta metodología y pues qué mejor que hablar de algo que a todos nos encanta, ¿verdad? A todos nos fascina el dinero. Todas las mujeres somos felices cuando tenemos dinero, ¿verdad? Pues les agradezco mucho por este espacio, por abrir este espacio y poder presentarles a sus radioescuchas este tema importantísimo que es tanto hablar de dinero y un poco de la parte de educación financiera. Hablar de dinero y claro, este tema de la educación financiera. Una materia quizá pendiente, ¿verdad? Quieren que debemos aprender, porque por ejemplo el hábito del ahorro, uno dice que hay que, bueno, uno espera tener para ahorrar, pero esto del hábito del ahorro, ¿hay alguna sugerencia para aprenderlo, para practicarlo o qué? El ahorrar es un hábito que se genera a medida lo vamos haciendo a diario. Si nosotros hacemos algo todos los días se convierte en hábito. Y la verdad que el ahorro es algo que algo que no se nos enseñó nunca de niños. Llegamos a ser adultos y es un hábito que es bien difícil. Ya yo siento que el ahorrar, trayéndolo desde nuestra niñez,
porque el niño rápido aprende, el niño absorbe, el niño es más disciplinado que uno de adulto. Entonces, esto debería de ser un hábito y un aprendizaje que se nos debería de inculcar desde nuestra infancia y no en la escuela, no que en nuestro hogar. Debería de ser, desde ahí debería de comenzar. Debería de añadirse a la currícula, la verdad, para poder enseñarles e inculcarles a los niños el hábito del ahorro y no llegar pues a nuestra edad adulta a depender de préstamos. Realmente si viniéramos ahorrando desde pequeños, creo que tendríamos una liquidez al llegar a ser adultos y poder pues invertirlo, ¿verdad? Invertirlo. Y bueno, este es nuestro tema del día de hoy. Usted que nos está escuchando, ¿qué le parece? ¿Tiene alguna consulta, pregunta, comentario? Los grupos de autoahorro. Y bueno, y es que el tema de las finanzas, yo no sé, y si ustedes se dan cuenta, nos enseñan matemáticas, nos enseñan español, nos enseñan ciencia, nos enseñan en la escuela. ¿Cuántas materias hay? ¿Usted no se ha preguntado por qué no nos enseñan finanzas? ¿Ah? No nos enseñan finanzas, no nos dicen, miren, ¿por qué será? ¿No se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué la currícula nacional no incluye el tema del dinero como educación, como parte de la educación? Porque las finanzas, las finanzas personales y el ahorro, ¿cómo estas van relacionadas en la vida personal de un productor, de una persona normal y corriente? ¿Qué son esto de las finanzas personales? El punto de partida de las finanzas personales, pues, se trata de entender y saber controlar cómo se usa el dinero. Y esto de usarlo es usarlo de la manera adecuada. También, pues, tanto en los ingresos como en los gastos, poder alcanzar metas financieras. Esto además implica crear un presupuesto, establecernos metas, controlar los gastos, ahorrar y poder invertir. También, pues, evitar deudas innecesarias. Y con esto no quiero decir que es que las deudas sean malas. Realmente a veces nos endeudamos para cosas que no necesitamos. A veces sentimos tanto la presión de algún técnico financiero, de alguna financiera X, insistencia tanto y que nos convencen y accedemos a un préstamo y realmente lo malgastamos. El problema surge cuando ya nos toca pagarlo, ¿verdad? Que ya no sabemos ni de dónde generar más ingresos para poder pagar una deuda. A eso me refiero con deudas innecesarias. También, pues, partiendo de esto, el ahorro tiene un rol y es que a través de se pueden construir hábitos que finalmente pues permitan alcanzar metas financieras, ya sean a corto, a mediano o a largo plazo. Por lo que dentro de nuestra metodología pues fomentamos el hábito realmente. Y en cuanto a los préstamos, pues estos parten de esas metas financieras que nosotros nos proponemos. La idea aquí con nosotros y la metodología es enseñarle a la gente a proponerse metas y metas alcanzables, porque un manejo sano de las finanzas personales cuestiona si realmente acudo a mis ahorros o acudo a un préstamo. Ahora, yo siempre le digo en las comunidades a las personas, o sea, nosotros si queremos hacer nuestra casa, acudimos al banco, a una cooperativa, a una financiera, a un préstamo, porque no tenemos cómo arrancar, cómo iniciar. Si queremos poner un negocio, nos vamos igual, nos tenemos que endeudar porque no tenemos un inicio, no tenemos un principio. La verdad que sí, ¿verdad? No es que los préstamos sean malos siempre y cuando tengamos clara nuestra meta, el uso. El uso del dinero, ¿no? Claro que sí. Bueno, grupos de autoahorro, nuestro tema, nuestra propuesta del día de hoy. Y estos grupos de autoahorro, ¿qué son? ¿Qué es un grupo de autoahorro, Liz? Porque esta metodología, habla de autoahorro. ¿Qué es? A ver, explíquenosla. Pues mire, lo GAP en sí es una metodología que, como bien lo dice su nombre, son grupos de autoahorro y préstamos, en sus siglas en inglés, ¿verdad? Traducida del español eso significa. Son una forma de grupos comunitarios de autoahorro. Promovido, pues esta metodología se promueve directamente de CRS y pues en consorcio con Asoma y Cupaco en este caso,
¿verdad? Estamos trabajando en consorcio con CRS y lo que se quiere con esta metodología es fortalecer los medios de vida de las personas que atendemos. Estos grupos de auto, ahorro y préstamos, como bien lo dicen, es autogestión, es auto independiente. Comentarle un poco, a diferencia pues de las metodologías de las cajas rurales, que muchas cajas rurales han sido formadas bajo un capital semilla y GAP no. GAP pues es promovido, es creado en la comunidad para beneficio de la comunidad, donde lo que hacemos es enseñarle a la gente educación financiera, promoviendo que el dinero de ellos o sus ahorros sean la fuente de capitalización del grupo. Pues también comentarle que los GAP ayudan a las personas a través de sus propios ahorros para que accedan a préstamos sencillos y seguros para los miembros de la comunidad. Pero GAP es celoso. GAP trabaja únicamente con los socios del grupo. GAP no es abierto a toda la comunidad. GAP trabaja, por ejemplo, si en el GAP hay 20 socios, GAP trabaja para esos 20 socios. No hay externos, no hay clientes, no prestamos a gente de afuera, porque como le menciono, la garantía de pago de préstamos dentro de la metodología son los mismos ahorros de las personas. Entonces, la mecánica es ahorro y me prestan mi mismo dinero, y ese dinero prestado me genera intereses, que lo que hace el interés es capitalizar aún más el grupo. Ahí está. Entonces, a ver qué interesante. Y usted que nos está escuchando, ¿sabía de los GAP? ¿Usted ha escuchado de los GAP? Y es que la metodología de grupos de autoahorro y préstamo es un grupo autoseleccionado de personas que juntan su dinero en un fondo común donde los miembros solicitan préstamos para cubrir sus necesidades. Y como dice la LIC, bueno, no hay préstamos externos porque la única garantía del GAP pues son los fondos que tienen los mismos que participan en el grupo. Y ya nos lo contaba precisamente Chalo sobre cómo estos beneficios, los beneficios que tienen los miembros en el caso del chiflador, Buen Futuro que se llama este grupo de Chalo allá en el chiflador, pues la gente ha sacado préstamos para sembrar pataste. Y ese es uno de los beneficios. Ahora, Lick, por ejemplo, esto de los GAP va dirigido especialmente solo para productores. Esta metodología es solamente para el área de los productores o productoras. Muy bien. Mire, en el contexto en el que nosotros estamos trabajando con esta metodología, pues es netamente contexto rural, donde el acceso y el uso a productos financieros básicos como el ahorro y los préstamos realmente es nula, pues. Y esto pues hace que se agudice un poco. En particular, cuando de préstamos se habla, y esto en su mayoría por la carencia o por la falta de garantías o de activos que los productores puedan tener para poderlo dejar en manera de garantía. Y con la metodología, pues la garantía que tiene el productor son sus ahorros. Sus ahorros se convierten en su principal mecanismo de garantía para poder acceder a préstamos y con pues poder cubrir necesidades básicas, ¿verdad? Necesidades básicas en su familia, en su hogar, pero en un gran porcentaje también para poder fortalecer sus unidades productivas. Nosotros nos hemos dado cuenta, pues en este proyecto en particular, cómo ahora el destino de los préstamos está mayormente orientado a una producción para la comercialización y ya no para consumo. O sea, lo que nosotros queremos como proyecto, pues es que la gente pueda acceder a préstamos, pero que estos préstamos sean invertidos en poder producir, ¿verdad? A lo que ellos son expertos en la producción de cualquier rubro el que usted quiera mencionar y que ya no lo hagan para consumo, porque sabemos que si lo hacemos para consumo, pues no hay un retorno de ingresos al hogar. Mientras si lo hacen para la comercialización, pues claro que sí, ¿verdad? Y no es que tampoco lo van a vender todo, siempre va a quedar algo para el consumo, pero ya no va a ser una producción estrictamente para consumo, ¿verdad? Sino que ya vayan viendo la parte de la comercialización. Claro, la comercialización, vender y obtener, digamos, utilidad por la inversión.
Bueno, usted que nos está escuchando, ¿qué le parece esta metodología que, por cierto, está diseminada y está promovida? Hay mucho GAP en todos lados, en Tutule, San José, en todos lados, aquí en Marcala. Y todo dirigida precisamente a los productores. Y bueno, a ver, pero ¿cómo se organiza un GAP? ¿Cómo funciona? A ver, porque hay cosas interesantes y muy curiosas, porque es el dinero que maneja la gente en la comunidad, tienen toda una organización, pero ¿cómo es el proceso? A ver, cuéntenos, a ver, ¿cómo es el proceso de cómo se organiza un GAP en una comunidad? Pues mire, le cuento un poco del proceso que se hace en campo. La verdad que los GAP se promueven y se forman en 3 periodos bien marcados. Cada periodo pues incluye actividades como reuniones, capacitaciones y visitas. Tenemos el primer periodo. En el primer periodo hablamos de un periodo preparatorio. Durante este periodo pues nosotros presentamos la metodología a los líderes comunitarios. Dentro de la metodología de esto nosotros le llamamos la reunión A. En la reunión A, pues llega el equipo técnico a los líderes comunitarios, y los líderes comunitarios son representantes de las iglesias, representantes de patronatos, juntas de agua. Todas las organizaciones que haya dentro de una comunidad, pues nosotros convocamos a 1 o 2 líderes de cada una de esas organizaciones, ¿verdad? Les explicamos toda la metodología, cómo se va a trabajar, los beneficios, qué es lo que nosotros como proyecto pues vamos a hacer. Les dejamos bien clarito primero a los líderes. Y esto aquí es muy importante, que ellos tengan conocimiento, porque hay muchos, Carlos, muchos proyectos, muchas metodologías que llegan de un solo a la comunidad, a formar el grupo, y de ahí, déjeme decirle que de ahí viene muchas veces el fracaso, ¿verdad? Entonces, empezamos con esa reunión A, reuniéndonos primero con los líderes comunitarios. Luego que los líderes comunitarios a nosotros nos dan el pase de decir, bueno, está bien, vamos a trabajar con esta metodología. Son ellos mismos los que se encargan de convocar a la comunidad, a los miembros de la comunidad, y a esto nosotros le llamamos la reunión B, donde pues en esta reunión ya se habla directamente con la comunidad, se les explica la metodología, se les expone pues todo, se les habla clarito de cómo se tiene que trabajar, cuáles son los mecanismos, todo el proceso de formación, y se les habla claro que realmente nosotros vamos a conformar sin darles un capital semilla. Y de ahí viene el éxito también. Yo siempre he sido fiel creyente de que cuando a la gente se le habla claro, se le dicen las cosas como realmente van a suceder, sin promesas, ¿verdad? Las cosas salen bien. Entonces, en ese periodo preparatorio es eso lo que hacemos. La reunión A con los líderes y la reunión B ya con la comunidad. Ya se le explica a todos los miembros de la comunidad cómo se va a trabajar con la metodología, y ahí, en esa reunión B, los miembros de la comunidad deciden quiénes van a ser parte del grupo, porque los líderes comunitarios son los que mejor conocen a su gente. Requisitos para ser parte yo de un GAP como tal no hay. Tal vez los requisitos sí debemos cumplirlos una vez queramos formar parte de la junta directiva, pero para ser parte del GAP yo lo único que tengo que tener es voluntad de querer estar organizada sin que me den nada más que conocimientos, ¿verdad? Entonces, en esa reunión B, pues ya ahí se eligen las personas que van a estar dentro del grupo. Una vez ya se eligen, ya nosotros empezamos con el periodo de capacitación. Comentarle que durante este periodo los miembros del GAP aprenden y hacen uso de las políticas, procedimientos y prácticas del GAP. Prácticamente, Carlos, esta gente se prepara. Tenemos 8 módulos de formación, y en este periodo de capacitación pues incluye esos módulos facilitados por agentes de campo y proveedores de servicios privados, que también son gente de las mismas comunidades. Y pues se preparan. Aquí no es que solo, ya tenemos la gente, vamos a hacer la junta directiva, vamos a hacer el reglamento. No, hay todo un proceso de aprendizaje antes de. Hablamos de principios, hablamos de valores, hablamos de liderazgo local, hablamos de la inclusión de la mujer. Entonces, es todo un proceso de formación. Son 8 módulos. En los primeros 3 módulos es todo el proceso metodológico, principios, valores, donde ellos tienen que autoevaluarse, Carlos.
es autoevaluarme qué necesito para estar dentro de GAP, si realmente tengo esas condiciones, que realmente no es que sean requisitos, ¿verdad? Pero que si lo tengo o no lo tengo, lo mejoro para poder ser parte del GAP. Entonces, es todo eso porque la metodología es tan exigente en un tema de reunión. Las reuniones tienen que hacerse sí o sí cada 8 días. Eso es ley dentro de GAP, que sus reuniones en el primer ciclo de ahorro tienen que ser semanales. Entonces, para empezar es eso ahí. Si realmente quiero estar dentro del GAP, tengo que estar consciente y clara que tengo que estar dejando el tiempo de 1 hora todas las semanas, un día a la semana, para poderme reunir con mi grupo. Pues luego de esos 3 módulos, de todo el conocimiento, de conocerme yo, de conocer a mis compañeros, viene todo el proceso de elaboración del reglamento. Dentro de la metodología no es hacer un reglamento solo por hacerlo y engavetarlo y no volvimos a saber del reglamento. El reglamento se construye por partes, se va construyendo desde la elección de un nombre con un significado que tengan que darles ellos, una visión, una misión, ¿verdad? Cómo se ven a futuro. También pues eligiendo su junta directiva, y dentro, para poder elegir la junta directiva, Carlos, hay un módulo específico de roles y funciones de la junta directiva. Si yo cumplo esos requisitos, soy candidata para poder ser elegida para un puesto, ¿verdad? Y luego pues ya de tener ese reglamento, una vez se cumpla con todo el reglamento, se lee, se discute y se aprueba, iniciamos nuestra primera reunión, que prácticamente es el último módulo. Dentro de ese módulo, último módulo, va la reunión, va la práctica, porque se les enseña a cortar el libro, porque a diferencia de las otras metodologías, pues en GAP solo se utiliza un libro y en ese librito va todo. Entonces hay que enseñarles al hacer su primer reunión, pues antes de eso a rayar su libro, a cómo lo tienen que llenar, y esa última reunión, ese último módulo sirve para eso, ¿verdad? Para enseñarles cómo deben de hacer su reunión paso a paso, porque son 14 pasos, ¿verdad? Que se hacen en esa reunión, y eso todo en el periodo de capacitación. Entonces, hasta que ya tengan esos 8 módulos, ya empiezan a ahorrar. O sea, a nosotros no nos urge que ya la gente en la primera reunión empiece a ahorrar, aunque se ha dado el caso. Entonces, sí, pero mientras tanto no tenga el conocimiento realmente que debe de tener, no debe de empezar a ahorrar, porque no es sano, pues. No es hacerlo al revés, ¿verdad? Primero es todo un proceso de formación. Cuando ya estemos claros de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, iniciamos el proceso de ahorro. Ahí está. Así se forman los GAP. ¿Qué les parece? Ustedes que nos están escuchando, es una metodología para ahorro, para crear el hábito de ahorro. Esto se utiliza, los productores que ahorran, productora que ahorran, se economizan, digamos, el hecho de hacer trámites, porque ¿a dónde guardamos el dinero? ¿Cuál es, la forma para poder, guardar, ahorrar y poder prepararnos para producir, en este caso, producir alimento, producir la tierra? Esta es una metodología, y como explica la licenciada Keren Gómez Hernández, hay 8 módulos que se van siguiendo. Primero, el propósito del GAP, todo un proceso de formación con 8 módulos. Primero, el propósito del GAP. El propósito del GAP es permitirle a sus miembros ahorrar, pedir prestado y ayudar con las emergencias, porque además decía ella que se creó, y Chalo también lo mencionó, que hay un fondo social, ¿va?, para ayudarse entre los miembros del GAP. Y después del tema de la membresía, que puede ser entre 15 y 30 miembros, hombres y mujeres. La otra, el tema de la administración. El dinero no se va a depositar a otro lado, sino que se queda en la comunidad. Hay una caja, tenemos la caja ahí de los 3 candados, ¿no? Han visto la caja de los 3 candados, y es que ese dinero para la transparencia es cuidada por 3 que tienen llaves. Sí, 3 portadores de llaves.
y en esa, para cada reunión llegan los que tienen las 3 llaves. No se puede abrir la caja donde esté el dinero ahorrado de los miembros, sino llegan los 3 tenedores de llaves. Esa es parte de la forma como funciona el GAP. Lo otro tiene que ver con el funcionamiento, que se reúnen, ya lo decía la ley, el tema cada semana, son las reuniones, todo queda por escrito, hay un libro y se ayuda en este proceso a rayar el libro, esta es la forma. Y bueno, también el tema de los ahorros, cuánto se tiene que ahorrar, en esa hay un monto mínimo y un monto máximo que decide el grupo del GAP, parte del proceso. Esos ahorros, por ejemplo, ¿y por qué? Al final ya pisto llama pisto, como decíamos nosotros, pisto llama pisto, es decir, de los préstamos se cobra un interés que es de acuerdo a lo que del grupo decida. Gracias. Y en ese sentido se puede, digamos, cobrar una cuota, ¿cómo se dice? Una cuota normal, que sea beneficioso, pero ese interés va a generar utilidad y esa utilidad se reparte entre todos los miembros del grupo. Bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos el tema de los préstamos, IAPA, que también y también los ciclos de funcionamiento del GAP. Los préstamos... también el GAP, Carlos, decide o establece la duración y las condiciones también del préstamo. Y también el monto del préstamo también va a depender del ahorro del que pide prestado. Por eso la importancia de ir ahorrando semanalmente o como lo disponga el grupo, ¿verdad? Sí. Además, Carlos, otra cosa importante es el fondo social, que aquí se habla del tema de la solidaridad, porque este fondo social sirve o ayuda a los compañeros o compañeras del grupo que tengan alguna emergencia médica o algo ahí que ya hayan definido dentro del grupo GAP hacia qué va ese fondo social. Puede ser que están enfrentando una situación difícil y cada reunión pues se aporta para ese fondo social. Claro. Además también se definen lo que eran los ciclos de distribución, que lo decía, ¿verdad? Que están dentro de un ciclo anual o depende también, digamos, del acuerdo en el momento, digamos, crítico, llamémosle así, que el grupo desea priorizar la necesidad de cerrar el ciclo para repartir las utilidades. Puede ser un año, pero puede ser menos. Pueden ser 6 meses, por ejemplo, comenzar en enero y en junio, julio, cerrar el ciclo y hacer la repartición de lo que se ha generado a través del ahorro y préstamo. Bueno, es que nosotros estamos hablando de estos principios. Bueno, la LIC nos lo ha explicado y muchas gracias también. Pero es que también acá en Radio Marca tenemos un GAP, tenemos un grupo de autoahorro y hemos ido aprendiendo precisamente toda esta metodología que la implementan los agricultores. Y bueno, una de las cosas que me llama la atención y es la autonomía que tiene el GAP. O sea, aquí la gente se reúne, se establece las reglas, el reglamento que va a funcionar. Y de acuerdo a esa decisión, que es en consenso de todo el grupo, pues así funciona. Entonces, hay independencia, nadie va a ir a decir, bueno, miren, es que hay que hacerlo así. Nadie. No hay injerencia en nadie, esa es una autonomía que tiene en la comunidad. Y bueno, a ver, está la licenciada todavía en la línea. En relación a esto, bueno... Nosotros queremos agradecerle, Lic, por su participación con nosotros en este programa que es muy, pero muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Pues mire, más que todo es como un consejo, ¿verdad? Dentro de las comunidades no solo existe GAP, dentro de las comunidades existen muchos entes financieros, llámense cajas rurales, grupos de mujeres, asociaciones de productores, el mismo GAP, donde podemos ahorrar. Realmente el ahorro nos cambia la vida, es necesario para poder invertir. Creo que de poco a poquito iniciamos, ¿verdad? Y al hacerse algo constante, algo que hacemos a diario, algo que hacemos muy frecuente, se va a convertir en hábito. Y para los que somos padres, pues
Ya el adulto ya es adulto, ya vivió su vida, podemos decir, pero tenemos en nuestras manos a nuestros hijos, que realmente es enseñar el hábito desde la niñez, ¿verdad? Para que cuando lleguemos a ser adultos no seamos adultos endeudados, motivar a todas esas personas pues que tienen un empleo, porque a veces los que somos empleados son los que menos ahorramos y tenemos cómo hacerlo. Entonces creo que aquí también es falta de iniciativa propia, creo yo, ¿verdad? Y pues no más que eso, pues agradecerles, ¿verdad? El espacio y pues por la invitación a este programa. Ahí está nuestra invitada experta del día de hoy, Keren Gómez Hernández, que acompaña varios grupos en el departamento de La Paz. Muchísimas gracias, Lic. Y bueno, qué interesante, qué bonito trabajo, qué importante se vuelve a hablar de estos temas, porque como decíamos al principio, ¿por qué la escuela no enseña el tema finanzas? ¿Por qué el colegio, la universidad no enseña el tema educación financiera? Y yo me estoy preguntando ya, digo yo, ¿a quién le conviene que no sepamos este tipo de cosas? El manejo del dinero. A los bancos, a las empresas grandes, porque aquí lo que se hace a través de los grupos GAP es aprender el tema de administrar, bueno, de ahorrar y de sacar préstamos, ¿verdad? Y que son préstamos bastante solidarios con el tema de intereses, o sea, el dinero está en manos de la gente. Entonces, eso es como lo que siento yo que ha costado o cuesta pensar que la gente pueda ser gestora de su propio desarrollo, del propio manejo de sus recursos, y por eso pues no hay educación financiera como tal dentro del sistema educativo, ¿verdad? Y lo que hemos ido aprendiendo poco a poco ha sido por los golpes de la vida, ¿verdad? Pero con esta metodología que ya nos plantea ASA, está ahí pues para que vayamos aprendiendo y que entendamos que nosotros podemos manejar nuestro propio dinero, pues, y que las ganancias se quedan en nosotros, no las trasladamos a estas empresas grandes, ¿verdad? Sino que las ganancias que se generan quedan entre nosotros y nosotros mismos las repartimos. Pues por ahí va la madeja, porque el punto aquí, y yo siempre me pregunto, ¿por qué no me enseñaron el ahorro? ¿Por qué en la escuela nadie da este tipo de materia? O sea, me pregunto, para que ustedes también se pregunten, para que precisamente esto es educación, al final tenemos que ir aprendiendo, porque las finanzas, el dinero, no solo es asunto de números, no. Porque la gente piensa, bueno, ¿cuánto tengo? Bueno, 10 más 10 son 20, tengo 20. No, el tema de la finanza tiene que ver con las decisiones, con lo que decidimos, con lo que tenemos. Uh-huh. Y ahí viene el tema de invertir, ahí viene el tema de qué hacemos, porque por ejemplo, parece que nos enseñaron a gastar, pero no a invertir. Y es contrario a lo que estamos escuchando de la experiencia del GAP, del chiflador, que muchos y muchas han tomado préstamos, pero para invertirlo, para tener sus propios proyectos, para participar en otros proyectos más grandes. Y con los beneficios de que es su propio dinero, que es su propio recurso, y que los beneficios, los intereses que se pagan a otros entes financieros, quedan como ganancia para los grupos del GAP. Y lo otro, Carlos, que me parece súper, que tampoco nosotros vamos a tener una emergencia médica o algo y vamos a ir a un ente financiero y nos va a dar, como es el grupo GAP a través del Fondo Social. Aquí hay un valor de la solidaridad, el hecho de la construcción comunitaria. Bueno, ¿qué le parece a usted este tema? Grupos de autoahorro y préstamo. Y con esto nosotros llegamos al final. Solo quiero recordarles, y ya están llegando las historias. Qué bonitas historias hemos ido escuchando. Nos están llegando historias porque vamos a repartir y vamos a premiar a quienes están escuchando y nos están contando sus historias de cómo aplican las prácticas ASA. Va a haber esta semana y la otra, vamos a entregar, ya tenemos ahí, vamos a premiar a la audiencia. Sin duda, Carlos, el impacto que ha tenido ASA a través del programa para que muchos y muchas estén implementando las prácticas ASA, están desaprendiendo algunas prácticas para aprender las prácticas ASA. Muy bien, usted está a tiempo todavía, cuéntenos su historia.
¿Qué ha hecho con las prácticas ASA? ¿Cómo ha aplicado todos estos conocimientos, todos estos aprendizajes que hemos ido compartiendo en el programa Con los Pies en la Tierra? ¿Qué ha hecho usted? A ver, hay prácticas conocidas, por ejemplo, el tema del rastrojo, los abonos verdes, las 4 recomendaciones. ¿Qué prácticas ASA usted implementó? Cuéntenos sus resultados. Haga un video corto en su parcela, diga soy fulano de tal, soy de tal lugar, les he estado escuchando y esto es lo que yo he hecho. Si usted nos reporta, tendrá premio. O también a través de una carta, un texto, o sea, sí, lo que a usted se le haga más fácil. Bueno, llamo al final, Suyapa. Así es, Carlos, nos escuchamos el jueves. Nos escuchamos en la próxima. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebremoslo con